Algunos aspectos del sistema esquelético humano. El esqueleto humano es un endoesqueleto relacionado íntimamente con los músculos, a los que presta inserción. Por esto es que el esqueleto humano está fuertemente ligado a todo lo que es movimiento y a la actividad motora del individuo. Además, los huesos confieren protección a órganos vitales, como por ejemplo al sistema nervioso a través de la cabeza ósea y columna vertebral. También es una importante fuente de reserva de sales minerales, por ejemplo calcio, y una fuente constante de formación de células sanguíneas, hematopoiesis. El término sistema esquelético consiste en el conjunto de huesos y articulaciones del cuerpo humano. El esqueleto humano se encuentra formado por un eje dividido en segmentos para aumentar su flexibilidad, dos pares de miembros, pélvico y pectorales, también segmentados, la cabeza ósea, extremo modificado del eje, huesos sesamoideos, desarrollados en tendones y ligamentos. Los huesos responden a las fuerzas aplicadas sobre su superficie siguiendo un patrón característico. La primera fase es elástica y depende de la rigidez del hueso. En esta fase de la deformación es temporal y se mantiene solo durante el tiempo de aplicación de la fuerza, tras la cual el hueso recupera su forma original. Si la fuerza aumenta, se entra en una fase plástica y el hueso, aunque se recupera parcialmente, queda deformado. Por último, cuando la fuerza aplicada es superior a la resistencia del tejido, se produce la fractura. La disposición del material constituyente del hueso depende de las tensiones habituales que son ejercidas sobre él. En la diáfisis puede apreciarse una estructura tubular con una disposición fuerte, ligera y económica del material. En su porción media, el grosor aumenta puesto que fuerzas de tensión y curvatura son mayores que en otras porciones. La estructura ósea de las regiones articulares, en cambio, es completamente trabecular, cubierta por una fina cáscara externa de hueso compacto. Esta estructura puede encontrarse también en huesos que soportan grandes cargas de compresión. Las diferentes disposiciones de la estructura ósea trabecular o compacta varía de acuerdo a las diferentes fuerzas aplicadas sobre el hueso. De esta manera, en huesos grandes, por ejemplo, pueden encontrarse ambos tipos estructurales. La principal función del hueso y en su conjunto del esqueleto está dirigida a la ejecución del movimiento, a la realización de la actividad motora, prestando intersección a la musculatura formando palancas. Otra función del esqueleto es la de servir de reserva de minerales. En el tejido óseo, el depósito y la eliminación de sales de calcio se producen con igual facilidad. Si el organismo necesita de un aporte extra de calcio, lo obtiene del hueso y viceversa. Además, se le ha asignado al hueso un papel protector, pero este es un punto discutible, puesto que incluso en los lugares donde encuentra base aquel carácter protector se encuentra la intersección de importantes músculos. El hueso también aloja entre sus espacios trabeculares la médula ósea, hematopoyética o adiposa, o bien poseen algunos huesos de la cabeza ósea cavidades de aire, formando los llamados huesos neumatizados. La arquitectura ósea posee una gran semejanza con la arquitectura mecánica utilizada por el nombre. Palancas, vigas, columnas de soporte, arcos son algunos ejemplos de esta relación, pero esta relación no se corresponde solo con las formas y arquitectura interna, sino también con los usos. Diversos investigadores, por ejemplo, intentan demostrar que la disposición de las trabéculas óseas se corresponde con la transmisión de las fuerzas. El adulto posee 206 huesos aproximadamente, con exclusión de los huesos supernumerarios y sesamoideos. Sin embargo, ese número de piezas óseas varía con la edad. Por ejemplo, al momento del nacimiento tenemos alrededor de 300 piezas óseas y al momento de la vejez el número disminuye notablemente por la fusión de ellos, aspecto que se refleja notablemente en los huesos de la cabeza ósea. Otro ejemplo es el hueso coxal, que en el niño está dividido en 3 fragmentos: ilión, isquión y pubis. El esqueleto consta de un eje dividido en segmentos para permitir su movilidad y de 2 pares de apéndices o miembros que están igualmente divididos en partes articuladas para la locomoción, prensión, etc. El eje se denomina sistema esquelético axial y está formado por cabeza ósea, columna vertebral y tórax. Este sistema alberga las vísceras u órganos, distribuye y soporta el peso corporal. Los pares de apéndices corresponden a los miembros superiores e inferiores que están articulados y conectados al sistema esquelético axial a través de los cíngulos, denominándose como sistema apendicular. Clasificación de los huesos según su forma. Los huesos se clasifican de acuerdo a la forma que poseen en 4 grupos: largos, cortos o breves, anchos o planos e irregulares. Huesos largos. Predomina la longitud, consta de 2 extremidades o epífisis y un cuerpo o diáfisis. La unión de la diáfisis con la epífisis se denomina metáfisis.
En un corte longitudinal se distingue una cubierta externa de sustancia compacta, más abundante en la diáfisis, y una porción interna denominada sustancia esponjosa, muy abundante en la epífisis. Interna en la diáfisis existe una canal medular que en el adulto contiene grasa, médula ósea amarilla. Este canal está revestido por una membrana denominada endostio. Las trabéculas de sustancia esponjosa delimitan areolas, espacios. Comunica entre sí que albergan la médula ósea roja. Cada trabécula está cubierta por endostio. La médula ósea es un tejido especial que se encuentra llenando las cavidades que se forman dentro de los huesos, tanto las que pueden quedar entre las trabéculas de la sustancia esponjosa como la que existe en la diáfisis de los huesos largos. La médula ósea puede ser de dos tipos, amarilla y roja. La médula ósea roja tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos y la amarilla es rica en grasa. Al final del embarazo, todas las cavidades óseas del feto están ocupadas por médula ósea roja, pero progresivamente disminuye siendo sustituida por la amarilla, de tal forma que en el adulto existe médula ósea roja en los huesos del tronco, esternón, costillas, vértebras, y en las partes proximales de los huesos de las extremidades más próximas al tronco. La médula ósea roja posee además células hematopoyéticas. Huesos planos son los huesos de la bóveda craneal que poseen láminas de sustancia compacta que encierran a una de sustancia esponjosa denominada diploe. Existen otros huesos planos que no poseen diploe que se caracterizan por estar formando una cavidad. Como ejemplo están escápula, costillas, esternón, coxales, sacro y coxis. Huesos breves o cortos están formados por sustancia esponjosa rodeada por una lámina de sustancia compacta. Como ejemplo están los huesos del carpo y tarso. Huesos irregulares son huesos sin una forma regular con sustancia compacta externa y esponjosa interna. Esta se concentra en lugares específicos del hueso. Como ejemplo están las vértebras y huesos de la cara. Descripción ósea. Hueso sistema esquelético apendicular. Cíngulo escapular. Clavículas, escápulas. Miembro superior. Húmero, radio, ulna, carpo fila proximal, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, carpo fila distal, trapecio, trapezoide, hueso capitato y amato, metacarpianos, falanges, cíngulo pélvico, coxales o ilíaco, miembro inferior, fémur, patela, hueso sesamoideo, tibia, fíbula, tarso fila posterior, calcáneo, talo, tarso fila anterior, navicular, cuboides, tres cuneiformes, intermedio y lateral, metatarsianos, falanges. Hueso sistema esquelético axil, cabeza ósea, cráneo, temporal, parietal, occipital, frontal, esfenoides, etmoides, cara, lacrimal, nasal, maxila, vómer, mandíbula, conchas nasales, palatino, cigomático, columna vertebral, vértebras libres, cervicales, torácicas y lumbares, vértebras fusionadas, sacro y coxis, tórax, costillas y esternón, hueso hioides y huesos del oído, maléolo, incus y estapedio.